Ok, vamos a seleccionar el objeto vacío que tenemos, que de hecho no está vacío, así que vamos a eliminar cualquier cosa. Y dentro de la carpeta script, vamos a crear un nuevo script. Le vamos a llamar sobrecarga. Ok, vamos a abrir este archivo. Vamos a crear en esta parte una clase. La llamaremos ejemplo. Ok, aquí dentro vamos a crearle algunos parámetros. Vamos a crearle una variable pública de tipo entero que se llamará valor y otra variable pública. Esta será de tipo cadena y se llamará nombre. Ok, aquí voy a borrar el método update que no lo voy a utilizar. Y aquí dentro del método start vamos a crear una instancia de esta clase. Ok, aquí como lo hemos hecho en videos anteriores, como estas variables que tiene la clase son públicas, podemos acceder a ellas y modificarlas. Ok, esto lo podemos hacer, pero no es buena práctica. Se suele utilizar los getters y los setters. Entonces, para empezar, es mala práctica tener estos atributos como públicos. Así que lo correcto sería tenerlos privados o más comúnmente como protegidos. Bueno, ya vimos en videos anteriores cómo hacer herencia de clases. Esta clase sample2 va a heredar de la clase básica sample. Ok, voy a declarar aquí un método. Ok, desde este método yo puedo utilizar la variable value y yo puedo utilizar la variable name. Y ahora, si yo aquí abajo tengo, ok, si aquí yo tengo un método que se llama igual, nos va a marcar una advertencia porque esta clase está heredando de la clase sample y aquí tengo un método que se llama igual. Bueno, la forma exacta de resolver esto lo veremos un poco más adelante cuando veamos las clases abstractas, sobre escribir métodos y todo eso. Ok, de momento lo vamos a llamar diferente. Ok, aquí yo desde este método voy a poder acceder a la variable que está declarada como protected, pero a la variable value que está declarada como private no puedo acceder porque, como ya lo mencioné, las variables declaradas como private únicamente pueden ser accesadas desde la clase en donde se declaran. Digo, bueno, ok, parece tal vez un poco confuso, pero estaremos viéndolo en casos prácticos. Esa clase únicamente era para mostrar. Ahora voy a declarar ambas variables como private y aquí nos marca el error de que no se puede acceder a ellas. Vamos a declarar aquí este método y como únicamente es para cambiar el valor, no van a regresar nada. Entonces va a ser void. Ok, aquí le vamos a llamar como la variable valueSetter. Aquí el parámetro va a ser de tipo entero porque queremos cambiar el valor de esta variable que es de tipo entero. Y va a ser nuevo valor. Aquí dentro vamos a decirle que al atributo value le vamos a asignar el valor que pasemos aquí en este método. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro atributo y se llamará nameSetter. Y este recibe un parámetro de tipo string porque la variable es de tipo string, nuevo nombre. Entonces aquí name va a ser igual a new name. Ok, ahora voy a comentar aquí esta parte. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el método el setter. Entonces le pongo punto, aquí está nameSetter, y aquí entre paréntesis vamos a ponerle el nuevo nombre. Y lo mismo se puede hacer para cambiar el valor. El valor de 10. Ok.
bueno, nos va a imprimir los valores. Esto únicamente para poder visualizarlos y aquí voy a llamar a ese método. Ok, bueno, aquí no se ejecuta porque se me olvidó exactamente. Se me olvidó agregarlo al objeto. Lo agregamos. Aquí, por ejemplo, pues si en dado caso yo quisiera que este valor, bueno, nunca fuera menor a 0. Entonces, aquí, antes de asignar el valor, puedo hacer una evaluación. Puedo decir que si el nuevo valor es menor a 0, entonces únicamente va a hacer un return y no va a asignar ningún valor. Este return va a hacer que se salga del método y ya no va a ejecutar las líneas siguientes. Si el valor no es menor a 0, significa que este return no se va a ejecutar, por lo tanto, va a seguir con las siguientes instrucciones y lo va a asignar a la variable value. Vamos aquí a intentar asignar el valor de -10. Ok, aquí podemos ver que efectivamente ese valor nunca se asignó porque es menor a 0. Estos son los setters, nos ayudan a asignar valores a los atributos de la clase. Si yo quiero acceder a este valor, esa clase sample.value, ok, value. Aquí efectivamente no podemos acceder porque nos dice que está protegido ya que es private. Bueno, entonces para acceder a los valores o obtener valores de los atributos de una clase se utilizan los getters. Va a ser público para poder acceder desde fuera. Va a regresar un valor porque queremos que nos regrese este atributo. Entonces, este atributo es de tipo entero. Así que aquí va a regresar un tipo entero. Ok, aquí como este método regresa un entero, entonces debemos utilizar return y value. Ok, ahí está. Y lo mismo sucede para el otro atributo. Debe ser público, va a regresar una cadena porque es de tipo cadena. Y va a regresar la variable name. Para acceder a ellas, en este caso es value setter. No, value getter. Ahí está. Entonces podemos resumirlo de la siguiente forma. Esta es la forma resumida de escribir estos dos métodos. Ok, entonces aquí ya no será necesario escribir esta parte. Y en el caso de value, podemos ver que estos métodos no son por defecto, ya que aquí hacemos algo de lógica. Entonces la forma de escribirlos sería la siguiente. Aquí entre llaves escribimos igualmente el get y escribimos el set. Ok, aquí nos pone un error porque en el caso del get, como aquí podemos ver, tenemos que regresar un valor. Entonces, vamos a escribirlos así. Bueno, aquí dentro del get le vamos a decir que regrese value. Ok, y aquí en el caso de set, dentro de este método tenemos una palabra que es value. Aquí podemos ver cómo nos da marca de color azul, puesto que dentro del método set, esta palabra es una palabra reservada que hace referencia al valor que nosotros pasamos. Entonces copiamos esta lógica y la podemos escribir en esta parte. Ok, aquí new value no existe ya que, como les mencionaba, se llama value. Ahí está, return. Y en este caso es value. Aquí, bueno, pues no se hace esto, ya que esta variable se llama con mayúscula. Entonces aquí le ponemos mayúscula. Ok, ahí está. Estos dos métodos ya podemos quitarlos. Ok, y aquí parece bastante correcto, excepto porque aquí hay un gran error, ya que estamos haciendo aquí un bucle que nos va a pasmar el programa. Bueno, porque estamos diciendo, en este caso, return value, pero value hace referencia a esta variable, y esta variable tiene un get que regresa value, y value hace referencia a esta variable, y así sucesivamente. Ok, bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de esta variable, le vamos a llamar número. Ok, para evitar problemas con los nombres más adelante. Bueno, entonces aquí para evitar este bucle, nosotros tenemos que guardar el valor en otra variable, que será del mismo tipo, únicamente comenzando con la letra minúscula. Ok, ahí está. Entonces, aquí dentro, nosotros vamos a regresar el valor number con minúscula, y en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a asignar el valor
a la variable number con minúscula. Entonces aquí, ahora cuando nosotros pedimos este atributo, va a decir number, regresa la variable number con minúscula, que es esta, y ya no hay bucle. Y de la misma forma, al momento de hacer el set, va a asignar el valor a la variable de acá. Y tal vez algunos digan, bueno, es que aquí en esta parte de paraName no utilizamos una variable, ahora sí que auxiliar, y sí, efectivamente no la utilizamos porque aquí utilizamos la sintaxis de los métodos por defecto. Ok, entonces aquí C# ya sabe y por nosotros va a generar esta variable, no es necesario escribirla, únicamente se debe escribir cuando los métodos get y set escribimos la definición. Cuando no se escribe la definición, llegamos a este caso y la sintaxis es más sencilla. Bueno, aquí dentro, como cambiamos el nombre, ahora se accede con la palabra en mayúscula y este también le cambiamos, ahora es number. Entonces vamos a comentar esta parte y aquí nos marca un error, nos dice que es inaccesible porque aquí efectivamente lo declaramos como privado. Entonces aquí para acceder a esta variable debe de ser público, mientras la variable sigue siendo privada. Y en esta parte de aquí también se declarará como public. Y ahora que ya no nos marca ningún error, y podemos copiar esta parte y cambiar el nombre de esta forma. Y lo mismo para value. Bueno, ahora se llama number y le podemos asignar el nuevo valor. Y lo mismo sucede para leerlas. Tal vez alguno ya lo notó, esta sintaxis es básicamente igual a la que utilizamos al principio, a esta de acá. Ok, aquí únicamente habría que ponerle en mayúscula. Bueno, aquí en este caso cambiarle, ¿por qué cambiamos el nombre? Ok, luego sí, efectivamente es la misma sintaxis, pero hace referencia a algo muy diferente. Ok, aquí si nos situamos, no estamos haciendo referencia directa al atributo. Bueno, esta es la forma correcta de declarar los atributos, no hacerlos directamente públicos como lo hicimos al principio aquí. Bueno, aquí algo interesante es que nosotros podemos declarar un atributo como público, ya que adentro declarar como privado alguno de estos dos métodos. Aquí en este caso lo que va a suceder, podemos acceder a este atributo desde fuera de la clase, pero no podemos cambiar su valor desde fuera de la clase, porque el método set, que es el setter, que es el que cambia el valor, es privado, únicamente podremos acceder a él dentro de esta clase. Ok, ahora vamos a borrar esta parte excepto la creación de la instancia. Vamos a imaginar que queremos crear un método para atacar a un enemigo. Entonces vamos a llamarlo. En este caso es un método que no regresa nada y no recibe ningún parámetro. Podríamos decir que este es el caso para atacar al enemigo más cercano a nuestro jugador. Pero puede ser que quiera atacar a un enemigo con un determinado nombre. Entonces aquí como parámetro tendría que pasar el nombre. Pero esto sería una función aparte, ya que puedo elegir entre atacar al enemigo más cercano y atacar a un enemigo por su nombre. Entonces podemos crear el método y aquí en los parámetros pasaremos como un string el nombre del enemigo. Ok, aquí en este caso atacará al enemigo con el nombre que nosotros hayamos especificado. Ambas funciones se llaman igual, y yo en videos anteriores mencionaba que no se podían tener dos funciones con el mismo nombre dentro de la misma clase. Bueno, esto es cierto, pero a medias, ya que si las funciones, aunque se llamen igual, tienen diferentes parámetros, sí se pueden declarar. Aquí si yo quitara este parámetro, bueno, nos salta el error de que ya existe un método con ese nombre y con esos parámetros, o sea, ningún parámetro. Entonces regresamos aquí. Entonces yo podría tener otro método con diferentes parámetros que se llame igual. Ok, vamos a decir que yo quiero atacar al enemigo en una posición determinada. Bueno, para determinar la posición pasaremos un vector.
que tendrá las coordenadas x, y y z del enemigo. Entonces, cuando nosotros tenemos varios métodos que se llaman igual, pero reciben parámetros diferentes, se le llama sobrecarga de métodos. Por eso es común que nosotros al programar haya ocasiones en donde podamos pasar parámetros diferentes a un método que se llama igual. En sí, no estamos utilizando el mismo método, simplemente estamos utilizando otro método que se llama igual, pero que tiene diferentes parámetros. Aquí si yo creara otro método que se llama igual y tiene aquí un parámetro string, le vamos a cambiar aquí por un ID. Ok, aquí nos marca un error. Nos dice que ya existe un método que se llama igual y tiene el mismo parámetro. En estos casos, el nombre del parámetro no importa, lo que importa es el tipo. Entonces aquí yo tengo un método attack con un parámetro de tipo string. Y aquí yo tengo lo mismo. Yo sé que los parámetros se llaman diferente, pero eso al final es irrelevante, ya que yo cuando llame al método, aquí vamos a ponerle sample.attack. Ok. Si yo aquí paso un string, nos va a marcar que la llamada al método es ambigua, ya que estoy pasando un string, pero no estoy especificando si yo quiero utilizar este método que recibe un string o este método que recibe un string. Entonces, este método lo vamos a borrar y también podemos llamar al otro método que no recibe ningún parámetro. Ok, aunque se llamen igual, como acabo de mencionarlo, estamos llamando a métodos diferentes. Aquí también la posición de los parámetros importa. Por ejemplo, si yo quisiera aquí tener un método que además de recibir un string, recibe un int, y yo tengo un método que se llama igual, pero estos parámetros están al revés. Ok, esto sí es válido, ya que tenemos un orden de parámetros diferentes. Este método recibe un string y un int, y este un int y un string. Por lo tanto, al momento de llamarlos, C# sí puede saber a cuál método estamos llamando. Ok, aquí algo interesante es si yo tengo un método que se llama igual, recibe los mismos parámetros, pero en este caso va a regresar un int. Bueno, aquí marca el error porque el parámetro o valor devuelto es irrelevante. Bueno, nosotros vimos en el video anterior que al crear una instancia de una clase, llamamos a un método especial que se llama constructor. Entonces aquí voy a declarar el constructor de esa clase, que como vimos empieza por public y ponemos de tipo devuelto el tipo de la clase. Aquí en C# todas las clases que creemos son un tipo y podemos utilizarla como tal. Este sería el constructor por defecto y lo que queremos es que asigne al atributo number el valor de 5. Pero como el constructor es un tipo de método, también podemos sobrecargarlo. A esto se le llama sobrecarga de constructores. Entonces, al momento de crear aquí este objeto, si yo no quiero el valor por defecto en 5, puedo aceptar aquí un nuevo valor. Entonces aquí si nosotros pasamos el valor, number será asignado con este valor. También puedo tener otro que además de number, también establezca el string, el name. Entonces aquí recibiría un string que se llame name. Bueno, y aquí también podemos tener otro constructor que acepte como parámetro ambos valores. Primero el int y después el string. Bueno, ahora al momento de crear la clase, dependiendo de los parámetros que nosotros pasemos, será el constructor que se va a utilizar. Podemos tener los cuatro casos. En el primer caso no pasamos ningún parámetro
En el siguiente caso podemos pasar un int. En el otro podemos pasar directamente el string. Y en el tercer caso pasaremos el int y después el string. Entonces, en los casos en donde nosotros pasamos algún parámetro, se ejecutará el constructor correspondiente. Aquí el nombre de las variables, yo le agrego la palabra new, pero nosotros podemos tenerlas de esta manera. Aquí estamos haciendo referencia a la variable en el ámbito más cercano. En este caso es esta. Estamos haciendo referencia a number y name. Por eso nos aparece aquí un warning, porque le estamos asignando a una variable su mismo valor, lo cual no tiene ningún sentido. Lo que nosotros queremos hacer es asignar a la variable, pero la de la clase. En los métodos anteriores no tenemos ese caso porque las variables se llaman diferente. NewNumber hace referencia a la variable de este método, mientras que number hace referencia a la variable de la clase. Bueno, para hacer referencia a las variables de la clase dentro de un método, se utiliza la palabra reservada this. Ok, ahora desaparece el error. Bueno, en los métodos anteriores también la podemos poner y funcionará de todas maneras, aunque no es necesario ponerla, y de hecho si la ponemos aquí nos aparece que este nombre puede ser simplificado, no es necesario escribir esta palabra, ya que no hay ningún conflicto con los nombres. Bueno, la palabra reservada this, al utilizarla dentro de una clase, hace referencia a la instancia de la clase. Ok, aquí como en videos anteriores vimos, tenemos la clase y a partir de ella tenemos varias instancias. Yo cuando utilizo la palabra reservada this, hago referencia a esta instancia. Entonces aquí dentro del programa, si yo tengo this.number, hago referencia a la variable number que tengo en esta instancia. Y para las demás instancias será lo mismo. Cada una tiene su propia copia de esta variable. Ok, aquí es interesante notar que en una clase estática o dentro de los métodos estáticos, yo no puedo utilizar esta palabra.